Llevo varios días con un debate dentro de mí donde mis miedos han salido una vez más para enseñarme dónde estoy, quién soy, cómo deseo moverme por el mundo, y también me ha dado una perspectiva de cómo se mueve el ser humano, cómo se ha movido a lo largo de la historia, cómo se sigue moviendo y cómo el miedo ha gobernado y conquistado tantos corazones y tantas mentes y tantas almas a lo largo del tiempo. Y es que han sucedido cosas tan traumáticas y tan duras, hemos experimentado cosas tan duras, que de pronto la condición humana se ha vuelto eso. Personas dirigidas por el miedo, fáciles de controlar y desconectadas totalmente de ellas mismas. Y me gustaría destacar hoy algo sumamente importante porque las personas que hemos atravesado estos desiertos y que seguimos haciéndolo, pero que hemos tenido la valentía de ir hacia adentro, de recorrer nuestras sombras, de liberarnos de todas esas capas que nos dividían o nos separaban del otro, que nos separaban de Dios, que nos separaban de la conexión con nosotros mismos. Hemos hecho un recorrido inmenso y es de absoluta importancia poder reconocérnoslo en este momento, poder empoderarnos y poder sentir que lo que estamos haciendo es importante. Porque todo este recorrido que yo he hecho y que seguiré siendo a lo largo de mi vida, el poder conectar con mi sombra y verla de frente, me ha permitido unirme con el otro, me ha permitido conectar con la verdadera compasión para poder entender el trauma más allá de un hecho concreto, personal, que me haya podido pasar a mí o a otros. Y me ha permitido poder conectarme conmigo y con el prójimo. Y me ha podido permitir conectarme con, como decía en otras ocasiones, con los animales, con la naturaleza, con la tierra, con los seres humanos. Y ahí es donde nos damos cuenta que este proceso y que cualquier herramienta que hemos utilizado y cualquier camino que hemos tomado para poder llegar a esta conciencia dentro de nosotros que nos permite, que nos da la oportunidad de tender puentes, de escuchar, de ver más allá de lo que nos está queriendo decir esa persona, aunque nos esté hablando desde su propia herida y nos esté atacando, pero poder ver qué es lo que realmente se está moviendo atrás de todo eso. Y eso nos permite relacionarnos de forma diferente, por lo menos para mí, siento que me permite relacionarme desde otro lugar. Una espiritualidad conectada con el ser y con la fuente, con Dios, que de hecho decir Dios para mí se queda limitado para todo lo que significa el origen, es lo que nos hace transformar el mundo, es lo que nos hace ser verdaderos seres de paz. Y justamente ayer hablaba eso con mi esposo, que a lo largo de la historia se nos ha tachado de débiles, se nos ha tachado de personas totalmente conectadas con su divinidad, con Dios, con la naturaleza, respetando los ciclos de la naturaleza, conectados a la tierra, seres pacíficos por esencia, y se les ha arrebatado todo lo que tenían históricamente por creerlos débiles.
y nada más lejos de eso, porque imponer con armas a seres que no van a responder de la misma forma no es algo equilibrado, sino es una falta de conciencia. No significa que sean seres débiles. Y ahora esto lo traigo porque siempre a lo largo de la historia, siempre ha habido un ataque a lo diferente. Y digo siempre porque esto es real. No es algo que estoy exagerando, sino que es algo real. Todo lo diferente se maltrata, se abusa, se margina, se violenta, se minimiza, se calla. Y siento que ha llegado un momento en el que entre todos nosotros tenemos que unirnos a través del don de la comunicación. Es el poder reconocernos entre todos nosotros que estamos creando un camino, que continuamos un camino que fue trazado por seres que llegaron antes de nosotros y que hoy nosotros continuamos, y poder empoderarnos con esto. No dejarnos ganar por los miedos de sentirnos diferentes. No hablo de que nos vamos a alzar y vamos a hacer una guerra y nos vamos a agarrar las armas, porque eso no está en nuestro código, no está dentro de nosotros. Nuestros recursos son la educación y la comunicación, porque hay corazones que están dispuestos y están listos para su liberación, corazones jóvenes, corazones adultos, niños, que están dispuestos a recordar quiénes son y caminar desde ahí, porque recordar a mí, en mi experiencia, recordar quién realmente soy, me ha permitido unirme al ser humano, no separarme. Y esto es una de las grandes puntos importantes que me invita a crear unión, a crear puentes, a intentar entender qué es lo que me está diciendo la otra persona, más allá de lo que yo pueda creer, más allá de su herida incluso. Y esto no se logra desde una superficialidad. Llegar a este punto de conexión y de entendimiento quiere decir que la persona ha sido muy valiente y ha pasado por unas circunstancias durísimas y ha querido ver dentro de ellas para poder sanarlas y transformarlas y poder ser una persona más íntegra, capaz de tolerar diferentes discursos, capaz de tolerar diferentes religiones, capaz de tolerar diferentes perspectivas, porque sabe de que el camino es tan único como la persona y que no podemos seguir imponiendo más, porque si seguimos imponiendo una filosofía de guerra. Y esto, ¿por qué se puede dar todo esto? ¿Desde dónde viene esta filosofía de guerra que constantemente se nos ha alimentado? Porque el ser humano ha estado sometido al miedo desde siempre. Y podemos encontrar paz en diferentes espacios, pero esa paz puede llegar hasta un cierto punto que puede ser incluso superficial, pero no hablo porque no sea importante, sino que porque llega hasta cierta capa y no profundiza. Y para que un ser humano se transforme y sea una persona íntegra, capaz de tolerar, necesita ir a las profundidades de su inconsciente, necesita bajar al inframundo del inconsciente, reconocer qué es lo que ha sucedido, dónde se le hizo daño, mirarlo de frente, abrazarlo y reparar en el tiempo lo que estaba anudado
y desatar esos nudos y regresar a la superficie con fuerza, porque ese miedo ya no habla a través de ti. O incluso, o podría decir más específico, ya no habla tan fuerte porque los miedos se van liberando por capas. No es que uno va una vez y ya, no. Y esto es súper importante que lo podamos entender, y sobre todo las personas que hemos despertado profundamente, que las limitaciones y las persecuciones que hacen las personas hacia nosotros, que no nos dejen, que no nos limiten, que no nos llenen de ese miedo. Porque precisamente lo que se busca es que nos callemos. Y nosotros lo que necesitamos es expresarnos en los medios en donde nos sentimos cómodos, coherentes. No significa que, en mi caso, siento que no significa andar gritando por todos lados, utilizando herramientas que no se sienten naturales y coherentes así conmigo, con mi forma de comunicarme, sino que significa comunicarme a través de los medios en el que yo me sienta cómoda, en los que yo me sienta libre. Y esto es muy importante, porque la forma en cómo se controla una mente poco entrenada es a través del miedo. Y si hemos llegado aquí es porque hemos entrenado nuestra mente. Hemos bajado al océano de nuestro inconsciente a reclamar nuestras perlas, a poder ver el miedo, a sentirlo, dejar que nos atraviese y de ahí abrazarnos y darnos lo que de niños no nos pudieron dar. Entonces esto para mí, este mensaje es un llamado a que no tengas miedo, a que todo este trabajo, a que todo esto que has hecho es importante y de verdad vale, porque tus hijos, tus amigos, tu familia, en tu negocio, cualquier persona que llegue a ti, no se va a quedar indiferente y va a marcar una diferencia. Porque la diferencia la hacemos aquí y en el ahora. Y podemos sembrar semillas que poco a poco irán surgiendo en el futuro. Y va a haber un día en que la balanza pesará del otro lado. Y fue porque nos atrevimos a comunicar lo que sentíamos, porque nos atrevimos a ver nuestras tinieblas, porque nos atrevimos a saltar a pesar del miedo, porque nos atrevimos a decir lo que sentíamos a pesar del miedo a ser señaladas y juzgadas. Y esto es algo importantísimo, porque para poder conectar con tus tinieblas internas se requiere muchísima valentía, muchísima. Y solo una persona que no ha atravesado este camino, o una persona con una espiritualidad o una conexión superficial, es decir, que no ha ido más allá de la superficie, no lo puede entender porque no lo ha pasado. Entonces hablará y nos limitará y nos señalará desde tus propias limitaciones, desde la no experiencia. Pero tú y yo sabemos de que esto es innegable, de que el volver a uno mismo te regresa a la conexión directa con Dios, con el todo. Y esto es innegable. Y solo quien lo ha atravesado y experimentado lo puede entender. Y solo quien se acerca a ti y te ve cómo te mueves y nos ve cómo nos movemos, cómo nos relacionamos, cómo somos honestos con nosotras mismas y con el otro, puede sentir una diferencia. Incluso el que no nos ve lo sabe, porque cuando está con nosotros nota algo diferente, porque nuestra luz le hace sombra.
y es una sombra sagrada. El ocupar nuestro sitio es fundamental para poder movernos con raíces profundas y no temblar ante las opiniones de afuera. Y el que tenga oídos, escuchará. Y el que quiera ver, mirará. Porque esto es un misterio que no podemos descubrir por el otro. Es un misterio que se descubre por uno mismo, caminando, haciendo el camino, saliendo de nuestra visión de víctima. Y esto es importantísimo. Así que, atravesando todo esto que he compartido, donde sentí conectarme con mis guías, conectarme con Dios y poder preguntar sobre esto que estoy sintiendo y me salió una carta. Yo en este caso me saqué una carta del tarot de Osho y me salió el rebelde, que es el emperador. Y dice: la poderosa figura de esta carta es claramente el maestro de su propio destino. Lleva en el hombro el emblema del sol y la antorcha que sostiene en la mano derecha simboliza la luz de su propia verdad ganada a duras penas. Independientemente de que sea rico o pobre, el rebelde es realmente un emperador, porque ha roto las cadenas de los represivos condicionamientos y opiniones de la sociedad. Se ha hecho a sí mismo abrazando todos los colores del arco iris, surgiendo de las raíces oscuras y sin forma de su pasado inconsciente y desarrollando alas para volar en el cielo. Su propia forma de ser es rebelde, no porque esté luchando contra alguien o contra algo, sino porque ha descubierto su propia naturaleza verdadera y está destinado a vivir de acuerdo a ella. El águila es su animal espiritual, un mensajero entre la tierra y el cielo. El rebelde nos desafía a ser lo suficientemente valientes como para asumir la responsabilidad de lo que somos y vivir nuestra verdad. Me encantó que me saliera esta carta, porque vino a confirmar algo que ya sabía. Y después me salió la carta de la fuente. Y ha sido para mí eso, una reconfirmación de todo lo que estoy sintiendo. Es una invitación a llevar mi cuerpo, mi ser, mi espíritu, mi mente a esa templanza, capaz de compartir mi verdad desde mi centro, capaz de ocupar mi lugar sin miedo, porque en estos tiempos es sumamente importante, porque a donde hemos llegado no invita a más guerra, no invita a más separación, no invita a creer que solo hay una verdad absoluta, no invita a creer que solo unos están destinados al paraíso aquí en la tierra, sino nos invita a darnos cuenta de que el camino es personal y que nos lleva al mismo punto. Cuando está el ser esencial encerrado de todos sus miedos, traumas, limitaciones, divisiones, guerra, cuando vamos liberando esas capas de miedo que encerraban a nuestro ser esencial, que nuestro ser esencial es la chispa divina conectada con Dios, es decir, Dios está dentro de nosotros. Cuando liberamos todas esas capas a lo largo de la vida y de las vidas que vamos experimentando aquí en la tierra, ¿qué es lo que queda? La conexión con nosotros mismos y la conexión directa con Dios, con la fuente. Y cuando te mueves desde ahí, lastimar al otro o humillar al otro ya no es parte de tu código, sino más bien te encargas de tu presente,
de lo que aquí ahora te corresponde, de lo que está en tus manos, de quien te escucha, de quien te acompaña, de a quién acompañamos. No vivimos señalando al otro de lo que está haciendo mal, porque hemos estado ahí, hemos experimentado eso y sabemos también que no es fácil el camino del alma. También sabemos de que no es fácil conectar con nuestras sombras porque se requiere muchísima valentía. Y también sabemos que vale la pena, porque nos hemos transformado en seres soberanos de nuestra propia verdad, conectados y guiados por Dios, por el amor, por la unión, permitiéndonos ser imperfectos, porque sabemos que en el error es donde descubrimos nuevas gracias, nuevos dones, nuevos aprendizajes, un paso más a la evolución de nuestro propio ser. Que estés bien. Chao.